Bastó una frase, apenas 2 palabras colocadas entre comillas, estoy embarazada, para que el nombre de Yalitza Aparicio volviera a ocupar un lugar visible en la conversación pública. No fue una alfombra roja, no fue una nueva nominación internacional, no fue una entrevista sobre cine indígena ni una campaña contra el racismo. Esta vez, el centro del ruido fue una pregunta mucho más íntima, más delicada y por lo mismo más peligrosa para cualquier medio que pretenda informar con responsabilidad. ¿Yalitza Aparicio está esperando un hijo? Y, de ser cierto, ¿quién sería el padre? La historia se movió con rapidez. Primero apareció como comentario suelto, luego como titular, después como video, como miniatura, como publicación compartida por usuarios que quizá no leyeron más allá de la primera línea. En cuestión de horas, una idea empezó a circular como si ya hubiera sido confirmada. Yalitza, la actriz oaxaqueña, que pasó de una vida discreta a la mirada global tras su participación en Roma, habría revelado finalmente una noticia personal que durante mucho tiempo habría mantenido en secreto. Pero cuando se revisa la información con calma, el relato cambia. Hasta el momento, no existe una confirmación pública y verificable de que Yalitza Aparicio esté embarazada ni de que haya revelado la identidad del padre de un supuesto hijo. Lo que sí existe es una combinación de imágenes familiares, titulares ambiguos, publicaciones sacadas de contexto y escenas de ficción que han alimentado una narrativa mucho más grande que los hechos disponibles. Y ahí comienza esta investigación. No se trata de negar la curiosidad del público, tampoco de atacar a quienes se preguntan por la vida de una figura conocida. Yalitza Aparicio, desde su aparición inesperada en el cine mundial, se convirtió en símbolo, discusión, orgullo, polémica y espejo. Su nombre ya no pertenece únicamente a las páginas de espectáculos. También habita conversaciones sobre representación, racismo, clasismo, identidad indígena, moda, educación, maternidad, éxito y privacidad. Por eso, cada rumor sobre ella pesa más de lo habitual. En este caso, la pregunta no es solamente si la actriz está embarazada. La pregunta central es otra. ¿Cómo se construye una noticia cuando la vida privada de una mujer pública se convierte en mercancía emocional? ¿Dónde termina el interés legítimo del periodismo cultural y dónde empieza la invasión? ¿Qué responsabilidad tienen los medios cuando un titular atractivo puede transformar una fotografía familiar o un personaje de cine en una supuesta confesión personal? Esta Feng Shui reconstruye el origen del ruido, examina el contexto de Yalitza Aparicio como figura pública, analiza la relación entre fama y maternidad en la industria del entretenimiento y observa cómo una mujer que llegó al cine, casi por accidente, terminó convertida en objeto de interpretaciones que muchas veces dicen más de la sociedad que de ella misma. Porque, en el fondo, el caso Yalitza no habla solo de una actriz. Habla de cómo miramos a las mujeres famosas. Habla de cómo el público exige respuestas sobre cuerpos que no le pertenecen. Y habla de cómo una frase, incluso cuando no está comprobada, puede volverse una verdad aparente si se repite lo suficiente. La frase parecía definitiva, directa, imposible de malinterpretar. En un entorno digital donde millones de personas consumen información a través de titulares, esas 2 palabras funcionaban como una puerta abierta hacia una historia cargada de misterio. Una actriz reservada, una supuesta noticia familiar, un padre desconocido y una revelación que, según algunos encabezados, habría llegado por fin. La imagen era perfecta para el espectáculo. Yalitza Aparicio, una mujer que rara vez convierte su vida sentimental en tema de conversación pública, aparecía de pronto rodeada de una narrativa íntima. El público no solo quería saber si el embarazo era real, quería saber quién estaba detrás, quién era el hombre, cuál había sido la historia, por qué se había mantenido en silencio, y qué significaría esa supuesta maternidad en la vida de una figura que ha defendido constantemente su derecho a ser vista por su trabajo, no por el morbo que otros proyectan sobre ella. Pero la maquinaria de los rumores tiene una característica peligrosa. No necesita pruebas completas para funcionar. Le basta una insinuación, una fotografía, una palabra ambigua, un gesto familiar o una escena de ficción. Después, la audiencia completa los espacios vacíos. En el caso de Yalitza, hubo varios elementos que se mezclaron. Por un lado, una publicación sobre la llegada de un bebé a su familia generó interpretaciones apresuradas. Por otro, su participación en una producción cinematográfica, donde interpreta a una mujer embarazada, añadió combustible a la confusión. Y, como suele ocurrir en el ecosistema de entretenimiento, algunos contenidos digitales transformaron esas piezas dispersas en una afirmación más rotunda de lo que los hechos permitían sostener. Así nació la pregunta. ¿Yalitza Aparicio estaba revelando una maternidad real?
o el público estaba frente a un caso clásico de titular exagerado, contexto perdido y deseo colectivo de convertir una vida privada en espectáculo? La respuesta por ahora se inclina hacia lo segundo, pero esa conclusión no disminuye el interés del caso. Al contrario, lo vuelve más importante, porque permite observar cómo una actriz que ha cargado sobre sus hombros debates enormes, la representación indígena, la discriminación racial, la desigualdad en la industria audiovisual, el derecho a ocupar espacios históricamente cerrados, también debe enfrentar una presión antigua, la de ser interrogada por su maternidad, su pareja, su cuerpo y su intimidad. La frase "estoy embarazada", usada como anzuelo narrativo, revela una tensión de fondo. No importa cuánto haya logrado una mujer en su carrera, para cierta parte del público, siempre habrá una pregunta personal que parecerá más atractiva que su obra. Yalitza Aparicio no es la primera en vivirlo, pero su caso tiene una particularidad. Su fama nació desde un lugar inesperado, casi silencioso, y quizá por eso cada rumor alrededor de ella se siente como una invasión más evidente. Antes de que su nombre apareciera en titulares internacionales, antes de que fotógrafos la esperaran en alfombras rojas, antes de que su rostro fuera discutido en revistas de moda, mesas de análisis, programas de televisión y redes sociales, Yalitza Aparicio vivía lejos de la idea tradicional de celebridad. Su historia pública comenzó con una paradoja. Llegó al cine sin buscar convertirse en estrella. Nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, Yalitza creció en un contexto donde el reconocimiento global no parecía un destino probable. Su formación estaba vinculada a la educación. Su horizonte profesional no era Hollywood, sino la enseñanza. Cuando Roma, la película de Alfonso Cuarón, apareció en su camino, no lo hizo como una puerta construida para ella desde la infancia, sino como una circunstancia inesperada que alteró por completo el rumbo de su vida. Esa entrada accidental al cine se volvió parte esencial del mito público que se construyó alrededor de ella. Yalitza no respondía al molde clásico de la actriz descubierta por una agencia, preparada desde niña para posar ante cámaras o acostumbrada a moverse entre productores. Su presencia en Roma tenía otra textura, la de alguien que parecía traer consigo una memoria social que el cine mexicano rara vez había colocado en el centro de la pantalla. Su interpretación de Cleo, una trabajadora del hogar inspirada en la memoria íntima de Alfonso Cuarón, no fue recibida únicamente como una actuación, fue leída como acontecimiento cultural. Para muchos espectadores, ver a una mujer indígena de piel morena, con rasgos históricamente marginados por la industria audiovisual, ocupando el corazón emocional de una película aclamada mundialmente, tuvo una fuerza simbólica enorme. Pero esa fuerza trajo consigo una carga. Yalitza Aparicio no solo fue celebrada, también fue cuestionada. Su apariencia, su forma de hablar, su origen y su legitimidad como actriz fueron sometidos a un escrutinio que reveló heridas profundas de la sociedad mexicana y latinoamericana. Mientras una parte del público veía en ella un triunfo de la representación, otra parte reaccionaba con incomodidad, prejuicio o rechazo. Desde entonces, su figura ha estado atravesada por una doble lectura. Por un lado, es una actriz nominada al premio más importante de la industria cinematográfica estadounidense, una mujer que abrió conversaciones necesarias sobre inclusión. Por otro, sigue siendo tratada por ciertos sectores como si tuviera que justificar permanentemente su presencia en espacios de prestigio. En ese contexto, cualquier rumor sobre su vida privada no circula en un vacío. Llega a una figura que ya ha sido interpretada, defendida, atacada, idealizada y utilizada como símbolo. La supuesta noticia de un embarazo encaja dentro de esa dinámica. Para una celebridad convencional, un rumor así podría ser solo una nota más de espectáculos. En el caso de Yalitza, se vuelve algo más complejo, porque toca temas que la sociedad suele proyectar sobre mujeres indígenas y mujeres famosas: maternidad, familia, honor, discreción, pareja, normalidad y pertenencia. El público parece querer saber si Yalitza está embarazada, pero detrás de esa pregunta hay otra más incómoda. ¿Por qué tanta gente siente derecho a exigirle una explicación sobre su vida íntima? Desde su debut, Aparicio ha cuidado con firmeza la frontera entre lo profesional y lo privado. Ha compartido aspectos de su familia, de su cultura, de su trabajo y de su activismo, pero no ha convertido su vida sentimental en espectáculo permanente. Esa elección, que debería ser entendida como un derecho básico, muchas veces termina interpretándose como misterio. Y el misterio, en la industria digital, se monetiza. Por eso una publicación familiar puede transformarse en sospecha. Una ausencia en redes puede leerse como ocultamiento. Una imagen de una celebración puede ser convertida en prueba. Un personaje embarazado en una película
puede confundirse con una confesión personal, y un titular atractivo puede arrastrar al público hacia una conclusión que no ha sido demostrada. Así, el rumor del embarazo no nace únicamente de Yalitza. Nace del modo en que la fama actual convierte cualquier detalle en material narrativo. En este primer capítulo, la clave está en entender que Yalitza Aparicio no es una celebridad construida sobre el escándalo. Su figura pública se formó alrededor de una historia de transformación social, de representación y de resistencia frente a prejuicios. Justamente por eso, el tratamiento de su vida privada exige más cuidado, no menos. Porque si algo ha mostrado su trayectoria es que el problema nunca ha sido solo lo que Yalitza hace. El problema, muchas veces, ha sido cómo los demás deciden mirarla. La confusión sobre la supuesta maternidad de Yalitza Aparicio no apareció de la nada. Como ocurre con muchos rumores contemporáneos, nació de fragmentos reales interpretados de manera exagerada. Uno de esos fragmentos fue una celebración familiar. En redes y medios de entretenimiento, se difundió la noticia de que la familia de Yalitza estaba esperando la llegada de una bebé. La frase, por sí sola, podía prestarse a malentendidos. La familia crece es una expresión emocional, amplia, que no necesariamente señala a la actriz como madre. Sin embargo, en un ecosistema digital donde muchos usuarios leen rápido y comparten más rápido todavía, la diferencia entre su familia espera un bebé y ella está embarazada puede desaparecer en segundos. La información más precisa indicaba que la protagonista de esa espera era Edith Aparicio, hermana de Yalitza. La actriz aparecía vinculada al festejo, pero no como madre gestante, sino como parte de una celebración familiar. Aún así, el titular ya tenía vida propia. El segundo elemento que alimentó la confusión vino del cine. Yalitza participó en una producción donde interpreta a una madre de familia que, dentro de la ficción, espera un bebé. Para el papel, utilizó un prostético abdominal. En un rodaje, esa transformación es una herramienta actoral. En redes, una imagen sacada de contexto puede convertirse en prueba para quienes ya quieren creer una versión más escandalosa. La distancia entre la ficción y la vida real debería ser evidente, pero en la cultura del contenido viral, esa frontera se ha vuelto frágil. Una actriz puede aparecer embarazada en una escena y, si el recorte visual circula sin explicación, el público puede asumir que se trata de una revelación personal. Lo mismo ocurre con bodas, enfermedades, funerales o crisis familiares representadas en pantalla. La imagen emocional parece más fuerte que el contexto. En el caso de Yalitza, los dos elementos, la celebración familiar y el personaje embarazado, se combinaron para crear una narrativa aparentemente coherente. Si su familia esperaba un bebé y ella aparecía interpretando a una mujer embarazada, entonces algunos titulares podían insinuar que había algo más. Lo que faltaba era la confirmación real. Y esa confirmación no apareció. La ausencia de confirmación es un dato periodístico importante. No significa necesariamente que algo sea falso en términos absolutos, pero sí significa que no puede presentarse como verdad pública. En temas de salud, maternidad, embarazo, pareja o identidad de un supuesto padre, el estándar debe ser más alto que el simple rumor. No basta con que la audiencia quiera saber. No basta con que una frase genere clics. No basta con que una imagen parezca sugerente. La vida privada de una persona no se completa con hipótesis. La pregunta por el supuesto padre del bebé es todavía más delicada. Cuando no existe embarazo confirmado, especular sobre la identidad del padre añade una segunda capa de invasión. Ya no se trata solo de atribuir a una mujer una maternidad no confirmada, se trata de vincular a terceros, fabricar relaciones posibles, abrir la puerta a acusaciones, rumores sentimentales y lecturas que pueden afectar reputaciones reales. Un periodismo cultural responsable debe resistir esa tentación. No porque las celebridades estén por encima del escrutinio, sino porque el escrutinio debe tener límites verificables. La carrera de Yalitza, sus películas, sus declaraciones públicas, sus campañas, su impacto cultural y sus apariciones profesionales son materia legítima de análisis. Su cuerpo, su fertilidad y su vida sentimental, en cambio, no deberían convertirse en territorio libre para la especulación. El problema es que el espectáculo moderno suele funcionar al revés, cuando una figura pública guarda silencio sobre su intimidad. Algunos interpretan ese silencio como una invitación a investigar. Cuando no hay pareja visible, se inventa una. Cuando no hay confirmación, se formula una pregunta maliciosa. Cuando no hay noticia, se arma un relato con piezas sueltas. Yalitza Aparicio ha construido una imagen pública marcada por la discreción. No es una figura que alimente diariamente el circuito del escándalo. Sus apariciones suelen estar relacionadas con proyectos profesionales,
causas sociales, moda, cine o identidad cultural. Esa sobriedad puede ser vista como elegancia, pero también como vacío narrativo por parte de plataformas que necesitan alimentar la conversación. Entonces el rumor ocupa el espacio que la persona decide no entregar. Este capítulo deja una conclusión clara. La historia del supuesto embarazo no se sostiene, hasta ahora, como noticia confirmada. Lo que sí se sostiene es el análisis de cómo se produjo la confusión. Hubo una celebración familiar real, hubo un papel de ficción con embarazo, hubo titulares ambiguos, hubo redes sociales dispuestas a acelerar la lectura más llamativa, y hubo, sobre todo, una audiencia preparada para creer que una mujer famosa siempre debe tener un secreto personal esperando ser revelado. Para entender por qué un rumor sobre Yalitza Aparicio adquiere tanta fuerza, hay que volver al lugar que ella ocupa en el imaginario público. Desde Roma, Yalitza no ha sido vista únicamente como actriz. Para muchas personas se convirtió en símbolo de una presencia históricamente excluida. Su rostro, en portadas internacionales, su paso por alfombras rojas, su nominación a premios importantes y su participación en campañas por la dignidad de los pueblos indígenas abrieron una conversación que excedía el cine. Eso tuvo un valor enorme, pero también un costo. Cuando una figura representa más que a sí misma, el público empieza a exigirle una coherencia imposible. Debe ser humilde, pero también poderosa. Debe ser elegante, pero no distante. Debe estar orgullosa de sus raíces, pero no incomodar a quienes prefieren una identidad cultural decorativa. Debe hablar de racismo, pero no demasiado. Debe triunfar, pero no parecer ambiciosa. Debe ser símbolo, pero no reclamar el derecho a equivocarse, cambiar, guardar silencio o vivir como cualquier otra persona. En el caso de las mujeres, esa exigencia se vuelve todavía más intensa. La maternidad aparece como una especie de examen social. Si una mujer no es madre, se le pregunta cuándo. Si es madre, se le pregunta cómo combina su vida familiar con su carrera. Si mantiene su relación en privado, se sospecha. Si habla demasiado, se le acusa de exhibirse. Si calla, se interpreta que oculta algo. Yalitza, como mujer indígena y figura pública, enfrenta capas adicionales de lectura. Su imagen ha sido celebrada por quienes ven en ella una ruptura de estereotipos, pero también atacada por quienes consideran que ciertos espacios de prestigio no deberían pertenecerle. En ese terreno, incluso un rumor de embarazo puede ser utilizado para reducir su identidad a un papel tradicional. La mujer definida por la maternidad, por la pareja o por la familia. Eso no significa que la maternidad sea un tema menor. Al contrario, es una experiencia profundamente importante para muchas mujeres. Pero precisamente por eso no puede tratarse como espectáculo, no significa que la maternidad sea un sin consentimiento. Anunciar un embarazo, hablar de un hijo, revelar una pareja o compartir una vida familiar son decisiones personales. La fama no cancela ese derecho. La insistencia en saber quién es el padre revela una forma antigua de vigilancia social. No se pregunta solo por curiosidad afectuosa. Muchas veces se pregunta desde el juicio, desde la necesidad de completar una narrativa moral. Si hay embarazo, debe haber padre. Si hay padre, debe haber historia. Si hay historia, debe haber drama. Si hay drama, debe haber consumo. Así se construye un ciclo que convierte la intimidad en contenido. Yalitza Aparicio ha intentado orientar su conversación pública hacia otros temas: la educación, el orgullo cultural, los derechos de las comunidades indígenas, la necesidad de abrir espacios en el cine y la importancia de combatir la discriminación. Sin embargo, cada cierto tiempo, el espectáculo la arrastra hacia preguntas que no necesariamente aportan a comprender su obra o su impacto. La paradoja es evidente. Una mujer que llegó al reconocimiento mundial interpretando a una trabajadora del hogar embarazada en una película sobre memoria, clase y afectos, termina años después enfrentando rumores de embarazo en la vida real por la combinación de una fiesta familiar y una ficción cinematográfica. La imagen de la maternidad, que en Roma estaba cargada de sentido artístico y social, vuelve ahora convertida en anzuelo digital. Pero hay una diferencia fundamental. En el cine, la maternidad era parte de una obra. En el rumor, se convierte en una apropiación de la vida privada. La sociedad suele decir que admira a Yalitza por romper moldes. Sin embargo, al mismo tiempo, algunos sectores intentan devolverla a moldes conocidos. La mujer observada, cuestionada, interrogada por su cuerpo, medida por su vida sentimental. La supuesta revelación del padre del bebé no es solo una curiosidad de farándula, es una forma de narrarla desde fuera, sin que ella haya cedido esa historia. Frente a eso, el periodismo cultural tiene una responsabilidad especial. Puede elegir entre alimentar el ruido
o explicar cómo funciona. Puede repetir el titular fácil o desmontarlo. Puede usar el nombre de una figura pública para ganar tráfico, o puede aprovechar la atención para discutir algo más profundo. El modo en que la industria trata a las mujeres que no encajan en el molde tradicional de celebridad. Yalitza Aparicio ha demostrado que su presencia incomoda porque desplaza certezas. No llegó desde el privilegio habitual, no pidió permiso para ocupar portadas, no se ajustó a los estándares dominantes de belleza impuestos por décadas, no convirtió su vida íntima en moneda permanente, y quizá por eso, cada rumor intenta arrastrarla hacia un terreno donde el público cree tener más control. El relato personal. Pero el silencio también comunica. En este caso, comunica un límite. Después de revisar los elementos disponibles, la conclusión periodística es clara. No hay base suficiente para afirmar que Yalitza Aparicio esté embarazada ni que haya revelado la identidad del padre de un supuesto bebé. Lo que existe es una cadena de interpretaciones alrededor de hechos distintos. Una celebración familiar, una hermana embarazada, una ficción cinematográfica y una figura pública cuya discreción alimenta la curiosidad. Entonces, ¿qué revela realmente esta historia? Revela, primero, la velocidad con que la información puede deformarse. Una frase como «la familia crece» puede ser leída de manera literal, emocional o sensacionalista. Si se combina con una imagen adecuada, el resultado puede parecer una noticia. Pero parecer no es lo mismo que ser. En periodismo, la apariencia no basta. Revela, también, la presión particular que pesa sobre las mujeres famosas. La maternidad sigue siendo uno de los terrenos donde el público se siente con derecho a opinar, preguntar, vigilar y anticipar. A una actriz se le puede reconocer un logro profesional, pero tarde o temprano aparece la pregunta íntima: pareja, boda, embarazo, hijos. Como si la carrera quedara incompleta sin una confesión doméstica. En el caso de Yalitza, esa presión se mezcla con temas de identidad. Su cuerpo ha sido comentado, su origen ha sido debatido. Su presencia en espacios de élite ha sido celebrada y atacada. Por eso, especular sobre una maternidad no confirmada no es un gesto inocente. Forma parte de una larga cadena de miradas externas que intentan definirla. El rumor revela, además, una crisis del consumo informativo. Muchos usuarios ya no distinguen entre una nota confirmada, una pregunta especulativa, una escena de ficción, una publicación familiar o un video diseñado para atraer clics. Todo entra en el mismo flujo. Todo parece noticia, todo parece urgente. Y en ese terreno, la verdad avanza más lento que la emoción. Pero la lentitud de la verdad no la vuelve menos necesaria. Si algún día Yalitza Aparicio decide anunciar una maternidad, una pareja, una boda o cualquier aspecto de su vida privada, esa decisión le corresponderá a ella. No a los titulares, no a los rumores, no a los usuarios que completan historias sin pruebas. Hasta entonces, lo responsable es reconocer el límite. No hay confirmación pública verificable. Eso no impide analizar el fenómeno. Al contrario, lo vuelve más valioso. Porque permite preguntarnos por qué una actriz con una trayectoria cultural tan significativa termina reducida, una y otra vez, a preguntas sobre su intimidad. Permite cuestionar por qué el público exige transparencia absoluta a personas que nunca prometieron convertir su vida privada en espectáculo. Permite recordar que una celebridad sigue siendo una persona, incluso cuando su imagen circula millones de veces en pantallas ajenas. Yalitza Aparicio no necesita un rumor de embarazo para ser relevante. Su historia ya es relevante por sí misma. Una mujer oaxaqueña que llegó inesperadamente al cine, que fue reconocida internacionalmente, que enfrentó prejuicios visibles y que convirtió su plataforma en una voz a favor de la dignidad, la educación y la representación. Tal vez esa sea la verdadera noticia. No que esté embarazada, no que haya revelado un padre, sino que, años después de su irrupción en Roma, Yalitza Aparicio sigue obligando a la sociedad a mirarse en un espejo incómodo. Un espejo donde aparecen el racismo, el clasismo, el machismo, el consumo irresponsable de rumores y la dificultad de respetar el silencio de una mujer pública. La frase «estoy embarazada» puede haber funcionado como gancho, pero la investigación conduce a otro lugar. No a una cuna, no a un nombre secreto, no a una confesión sentimental. Conduce a una pregunta ética. ¿Qué hacemos como audiencia cuando una historia íntima no está confirmada, pero queremos creerla? En una época donde la atención vale dinero, la responsabilidad se vuelve una forma de resistencia. Confirmar antes de compartir. Leer antes de comentar. Distinguir entre ficción y realidad. Recordar que no todo lo que despierta curiosidad merece convertirse en noticia. Yalitza Aparicio ha sido muchas cosas para el público.
Actriz, símbolo, embajadora cultural, rostro de una conversación histórica y ejemplo de una carrera improbable. Pero no está obligada a ser protagonista de una historia privada que no ha elegido contar. Por ahora, la supuesta revelación del embarazo y del padre del bebé debe tratarse como lo que es: un rumor no confirmado, amplificado por el ecosistema digital. La pregunta final queda abierta para los lectores. ¿Creen que el público tiene derecho a exigir respuestas sobre la vida íntima de una figura famosa, o ha llegado el momento de trazar una línea más clara entre interés cultural y morbo?